Bien, vamos ahora a meditar en estos versículos con la ayuda del Señor. Realmente el domingo pasado se explicó las virtudes de la caridad y este camino más excelente, ¿no?, que es trazado a través de las páginas de la palabra de Dios, un camino que han andado y transcurrido los hermanos fieles de todos los tiempos. No es solamente que a nosotros en este presente tiempo se nos ocurre plantar o levantar una bandera por la verdad, sino que el Espíritu Santo lo hace a través de los siglos y lo ha de hacer hasta que el Señor venga. Porque el Espíritu es el que forma la Iglesia y la forma de pecadores arrepentidos que pasan de las tinieblas a la luz y que tienen un cambio, una transformación, una operación espiritual en sus vidas que es marcada. La senda pasada, la senda antigua, es dejada, la de pecado, y se empieza a transitar un nuevo camino, un camino que es el de la vida de la Iglesia. En los capítulos anteriores habíamos visto desde el capítulo 12 el creyente y los dones espirituales, que son aquellos otorgados por el Espíritu de Dios, por Dios y por el mismo Señor, y el Espíritu los reparte como Él quiere, ¿no? Todo esto en base al triunfo de Cristo en la cruz, porque subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, venció a la muerte, al sepulcro, resucitando de los muertos, ascendió a los cielos, como nos dice la palabra, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En base a ese triunfo es que la Iglesia goza de dones espirituales. Luego tenemos también en el capítulo 12, en la última parte, la Iglesia y los dones. Ya no el creyente y los dones espirituales, sino la Iglesia como un cuerpo. Lo fuimos desarrollando, cómo se debe ligar parte con parte del cuerpo y no estar aislados o solitarios, sino que tiene que funcionar cada cosa en su lugar y formar un cuerpo. Y hoy toca la Iglesia y los dones permanentes, ¿no? Y en esto tenemos que ir viendo que aquí en la epístola Pablo da unas figuras también muy aplicables para que lo podamos comprender, y cómo hay un crecimiento gradual aún en la misma Iglesia con respecto a los dones. Entonces hay dones que son dones señales, que son transitorios y que fueron muy necesarios al principio cuando se formó la Iglesia, que descendió el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son estos dones señales, transitorios? Bueno, las personas empezaban a hablar en lenguas, quiere decir en otros idiomas, para que los gentiles que vinieron a Jerusalén puedan entender palabras evangélicas y creer a Dios y creer en la persona de Cristo. Transitoriamente fue esto. ¿Qué es algo transitorio? Bueno, que ha de durar un tiempo. Señales como sanidades, hechos milagrosos, portentosos, operación de milagros, para poder dar crédito y autenticar que Dios estaba allí obrando. Pero luego eso iba a sufrir en el devenir del tiempo una graduación, y lentamente iban a ir opacándose hasta disminuir
y cesar, ¿sí? Ya no se iba a usar más, para que se manifiesten los dones permanentes. ¿Comprendemos entonces? Al principio para que la gente crea, para que puedan ver las maravillas de Dios, las manifestaciones portentosos, singulares, sobrenaturales, hechos por algunos apóstoles y aún el mismo Señor. Todo su ministerio y sus milagros para que viendo puedan creer. Aún así el corazón humano es tan duro que viendo muchas veces tampoco cree. Y estos dones permanentes tienen que estar regidos, los debe regir la caridad. Que la caridad es como lo decía bien el hermano el domingo pasado, y el apóstol lo explica de una forma muy clara en los primeros versículos. Debe ser el aceite que lubrica los engranajes, para que no haya chillido, para que no haya roce ni fricción, y cuanto uno le pone alguna pieza metálica que se roza con otra, aceite o W40, ¿no? En la bicicleta, en el piñón, en el eje o en una bisagra de una puerta, inmediatamente eso se lubrica y cumple la función sin producir ruido ni molestias. Y la caridad debe estar también en la iglesia como un don permanente, como algo que es eterno, no es como lo otro que es transitorio. La caridad debe ser permanente. Se pueden hacer muchas cosas, pero si no tenemos caridad en nuestros corazones, que es el amor de Dios derramado, de nada sirve. Y en esto se pueden dar muchos ejemplos de gente que hace muchas cosas, pero quizás no tiene o carece de caridad, de la que es de Dios, la real, la genuina. Porque es más fácil, llegábamos a la conclusión el domingo pasado, hacer cosas, pero por adentro no hay ningún cambio en el corazón. Porque el Señor lo que nos pide, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y entregar el corazón, presentarlo delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, es mucho más difícil hasta de quemar nuestro cuerpo en una hoguera. ¿Entienden? Se pueden hacer muchas cosas hasta hacer eso, pero no voy a entregar mi corazón, me voy a morir con mi corazón duro. Entonces la caridad, cuando nace de un corazón limpio, como bien nos dice 1 Timoteo 1:5, vamos a buscar algunos versículos, no perdamos aquí 1 Corintios, la primera parte de 1 Timoteo 1:5, ¿qué dice? Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio. Muy bien. Quiere decir entonces, redondeando lo que decimos y poniendo un texto para que avale lo que decimos, esta caridad tiene que nacer de un corazón limpio, ¿sí? De un corazón. Cuando hablamos de corazón no estamos hablando del órgano que late y que expulsa sangre y que la sangre va por todo el cuerpo. Estamos hablando del ser, nuestro espíritu, nuestra alma, que por el pecado están contaminados, están sucios y allí se anidan muchísimos pecados que aún ni nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros imploramos la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Tiene ese poder de limpiar, tiene esa virtud, por la fe. Y el Señor nos ha de perdonar, nos ha de limpiar. La palabra es limpia, la palabra ordena, es un lavacro. Cuanto más yo escucho la palabra y la pongo en acción, más va a limpiar.
Y así la sangre preciosa de Cristo es poderosa para deshacimiento de todo pecado. Entonces, la caridad nace como nació hace poquito Josías, ¿sí? Un nacimiento, una nueva criatura. La caridad que debe estar en todas las cosas nace de un corazón limpio. Y lo feo y lo peligroso es cuando aprendemos a hacer las cosas religiosamente y todavía nuestro corazón está sucio, contaminado, y eso ha de traer luego consecuencias también difíciles y tristes para nuestra vida. Todas nuestras cosas deben ser hechas con caridad. Nos dice 1 Corintios 16, 14. Lo buscamos acá dando vuelta a la página. 16, 14. Otro que lo quiera leer en la página 200. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Porque allí vamos poniendo esto que no nos pertenece, que es dado de Dios y que podemos obrar, no solamente aquí en la iglesia, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, con caridad. Y se ha de ver, porque se ha de evitar todo tipo de fricción y se ha de roce, porque uno tiene caridad, que es el amor de Dios. Y esta caridad, según nos dice Romanos 12:9, debe ser sin fingimiento, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Y también nos dice Colosenses, como énfasis, capítulo 3, Corintios 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 3, versículo 14. Otro que lo lea, por favor. Sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Ahí está. Hacemos esta introducción porque lo que vamos a seguir desarrollando en 1 Corintios 12 es importante que tengamos estos parámetros para que lo que nosotros podamos experimentar esté basado en la palabra de Dios, y al igual que la sabiduría, pedirle a Dios que si alguno tiene falta de sabiduría o que no entiende, demándela a Dios. Y si alguno tiene falta de caridad, también podemos decir: Señor, ayúdame a tener más caridad. Y todo se centra en el hecho de comprender cuánto Cristo me amó, cuánto Cristo te amó. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahí está el nacimiento del comprender, del razonar las cosas. Cuanto más yo comprenda que Cristo me amó y cómo me amó allí en la cruz, y cómo me vio y cómo me buscó, cómo me halló, más me va a surgir esa caridad, ese amor hacia Él y luego manifestado hacia los demás. Entonces, estos que tenemos aquí es los dones permanentes, y en el versículo 8 dice que esa caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Y eso es lo que nos referíamos cuando hablábamos de esa etapa de transición. Las profecías eran verdades que aún no estaban registradas y escritas definitivamente como tenemos ahora. Entonces tenían que profetizar en vivo y en directo, y los hermanos lo tenían que tomar como que era palabra de Dios y en el Espíritu. Y ahora ya no son necesarias esa forma de exteriorización de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay
un cambio gradual para bien. Y tanto las profecías se habían de acabar, cesarán las lenguas, este don de lenguas que muchos lugares podemos pasar y están hablando en lenguas que causan mucho miedo para el que no los conoce. Son lenguas extrañas, producidas por una presión psicológica, nos dice la síntesis, y se espera que haya bautismo del Espíritu, porque si no se habla en lenguas, entonces no está el Espíritu Santo, cosa que no es así, son errores doctrinales esos. Y estas lenguas cesarán, terminarán, al completarse el canon bíblico, ¿no? Junto con las profecías. ¿Qué decimos canon bíblico? Bueno, todo lo que está aquí, la Biblia. Como era una etapa de inicio, se necesitaba eso, pero cesarán. Y la ciencia ha de ser quitada. Quiere decir que todo tiene una brevedad y un tiempo, pero lo que ha de transcurrir o permanecer en el tiempo son los dones permanentes, ¿no? Dice que los de Corintios tenían esa emoción casi infantil de querer tener estos dones transitorios, o sea, hablar en lenguas. Querían tenerlos todos. Querían también profetizar, que Dios me reveló esto o lo otro. Y entonces esto viene a colación de que hay lugares que todavía quieren y tienen estos sentimientos, emociones, y entonces piensan que teniendo esas cosas está el Espíritu Santo, está el bautismo del Espíritu Santo, está presente Dios. Cuando vienen a un lugar así como el nuestro, dicen esto es una heladera, acá no está el Espíritu Santo, no, porque esperan que haya aplauso, que haya lenguas, que haya movimiento, danza, batería, todo un show montado que está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Y ahora nos dice el versículo número 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y esto es lo que venimos diciendo, que los de Corintios tenían esto, ¿no? Y Pablo le tiene que decir, en parte estamos conociendo y en parte profetizamos. ¿Y por qué? Porque todavía no estaba cerrado el canon bíblico y tenían que ajustarse sobre todo al Antiguo Testamento y demostrar a través de las páginas del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo, por ejemplo. Y luego las nuevas disposiciones y misterios que debían ser revelados acerca de la Iglesia. La Iglesia, que es algo nuevo que sucede, y el orden, y cómo dentro de la Iglesia están estos que estamos estudiando, que son los dones transitorios y los dones permanentes. Y vuelve a decir aquí en el versículo 10, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Y esto también tenemos que pensar que esta graduación se refiere a los hermanos de Corintios, pero también, si nos ponemos a pensar en nuestra vida, se tiene que dar esta graduación a nivel espiritual, ¿no? Cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Porque muchas veces, y por lo general, pasa que tenemos
un conocimiento parcial de las cosas del Señor. No es que nos convertimos y somos inmediatamente llevados al cielo. Ojalá. Pero Dios no lo quiso así. Quiso que escuchemos la palabra y que a partir de ese momento empecemos a transitar un nuevo camino, que se va a ir descubriendo de fe en fe. Y siempre son partes, gracias, que luego forman un todo. Cuando se comienza en la vida natural, se comienza con la leche materna y luego a los meses se pasa a otro tipo de alimento más semisólido y con el correr de los años algo sólido. Es gradual. En lo espiritual también tenemos que ver que es así, que se empieza con muy poquito, con una parte, y luego se va en aumento. Porque todo no lo podemos comprender de golpe, todo no lo podemos entender de primera. Sí podemos ir despertando a las realidades espirituales de a poquito. Y cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado, ¿no? Y cada día podemos esperar lo que es perfecto, ¿no? Porque de parte de Dios, cada día hay cosas nuevas, cada día hay batallas, hay problemas, hay planteos, hay situaciones difíciles, y esperar lo que es perfecto para sacar lo que es en parte. Y el Señor nos ha de dar la ayuda y la luz. Algunas cosas pueden durar poco tiempo, otras meses y otras pueden durar años, incluso toda la vida, ¿no? Pero cuando venga lo que es perfecto, y si bien ellos tenían muy poco las cartas ordenadas como para poder entenderlas, nosotros ya tenemos todo el consejo de Dios en la Biblia. Y está en nosotros poder profundizar y estudiar para que la parte que hoy entiendo mañana pueda ser sobrepujada por algo que es perfecto. Y eso nos va guiando siempre el Espíritu de Dios a través de las diferentes experiencias que podamos pasar. El ejemplo que está en el versículo 11, si nos fijamos, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, es con respecto a todo esto que está pasando aquí en Corintios, y también por ende puede ser aplicado a nosotros. Está hablando de un pasado cuando era niño, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podemos recordar de nuestra niñez? Y hoy nos toca estar acá en la clase de adultos y pensar si es que estuvimos desde la niñez en la escuelita o no. Pero lo que habla un niño, lo que piensa y lo que juzga es totalmente diferente a lo que uno es cuando es una persona madura ya, ¿no? Y acá nos está hablando de un darse cuenta. La niñez que tenían estos de Corintios, y hablaban como niños, pensaban como niños y juzgaban como niños, lo venimos viendo desde el principio de los capítulos. ¿Se acuerdan que tenían peleas, que tenían problemas con la idolatría, tenían problemas entre ellos, había bandos? Todo como reacciones de niños.
Pero ahora Pablo les enseña que deben madurar y se pone él como ejemplo. Y esto no quita a que haya niños que sean o que entiendan las cosas de Dios desde la niñez, porque hay muchos ejemplos bíblicos de niños que fueron temerosos de Dios, como Samuel, como el mismo Señor Jesús, David, y aún en la juventud. Y se puede ser sabio siendo niño y se puede ser necio siendo viejo. ¿Entendemos? Hay niños que son temerosos de Dios y pueden hablar cosas correctas, pueden pensar cosas correctas y juzgar cosas correctas porque tienen temor de Dios en el corazón. Pero aquí Pablo da el enfoque como la transición que están pasando ellos. Cuando era niño, hablaba como niño, bueno, el estudio o el diccionario donde estábamos dice que hace alusión a las lenguas, hablar como niño, ¿no? Eran cosas transitorias. Luego, que pensaba como niño, nos habla de la profecía, ¿sí? Que era dada de una forma sobrenatural, en un momento particular, una profecía. Al decir, pensaba como niño. Y juzgaba como niño también tiene que ver con la ciencia, todo esto que iba a ser quitado. ¿Y cuánta podemos hablar de un niño, no? Hoy por hoy, los niños son de mucha preocupación para nosotros, los papás, porque según lo que pongamos en ellos, han de ser el día de mañana los hombres que estén en este mundo y también los que estén en esta iglesia, si el Señor no viene antes. Y poder formarlos para que puedan hablar, pensar y juzgar como lo hacemos nosotros aquí, porque esto se transmite, porque esto se debe vivir y se debe dar el ejemplo en la conducta. Cuanto más al hablar de la caridad, ¿no? Que los chicos nos ven acá y nos ven en casa y estamos con ellos todo el tiempo y te pueden decir, imitan todo lo que uno hace. Qué lindo sería que puedan tener estos dones permanentes, este camino más excelente ya desde su más temprana edad. Pero también el niño llega un momento en el cual ha de crecer, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y con respecto a esto, el estudio me decía al leer cuántas cosas dábamos tanta importancia y valor, ¿no? Cuando éramos niños, que después, cuando crecimos, nos parecían sonzas e insignificantes, ¿no? Qué sé yo, una bolita, un yo-yo, un juguete, un peluchito. Qué importancia que es para un niño, ¿no? Y ahora que somos grandes decimos, pensar que yo por esto peleaba, por esto. Bueno, ¿por qué? Porque uno creció y se da cuenta ahora. Y pensaba en el hecho de ejemplos bíblicos de cómo el Señor nos ve y somos conocidos de Él. Porque nos cuesta pensar que somos muchas veces niños en tantos aspectos de nuestra vida, ¿no? Nos comportamos todavía como niños y no podemos dejar las primeras partes que el Señor nos mostró para avanzar a las siguientes, porque pensamos que
que con esto ya me quedo tranquilo, con esto estoy conforme. Y el Señor quiere que vayamos a la madurez, que seamos hombres y mujeres hechos y dejemos esa infancia que no nos deja justamente crecer. Obvio que uno va a decir, yo soy re maduro, no me voy a tirar a hacer un berrinche en el piso, no me va a llevar nadie a la rastra porque yo soy un hombre grande. Estamos hablando de una confrontación con el Señor, una identificación con Él y con su palabra. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque nuestra carne se camufla, se adorna, se viste, puede parecer, pero la lucha es interna con el Señor. Es allí donde Él nos ha de mostrar si somos niños o si somos hombres hechos. En lo secreto de nuestro corazón lo sabemos. Lloramos delante del Señor como niños. Relinchamos. Hacemos bufas. Ese ruidito que tanto. Y pensaba en ejemplos bíblicos, por ejemplo, en Tito, una palabra que es dura, pero que nos ayude, que me ayude a mí. Tito 1, y hablando de toda una ciudad, vamos a leer un poquito desde el versículo 9. Retenedor de la palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y Creta era un lugar y los que vivían allí eran los cretenses. Estas palabras me muestran a mí que hay una niñez en los de Creta ya potenciada como hombres, pero ¿qué características que tenían? Siempre mentirosos. La mentira es una de las cosas que los chicos siempre emplean y los padres saben cuando están mintiendo. Los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Qué estado, ¿no?, en el cual se puede permanecer en una condición de niñez sin poder avanzar en la vida cristiana. Siempre mentirosos. ¿Hasta cuándo he de mentir? ¿Cómo pienso que engaño a los demás? Siempre mentirosos, malas bestias. Quiere decir que reacciono como un animal, como una bestia. ¿Sí? Que me atacan y ataco. Me muerden, muerdo. Una bestia que no se le puede tocar porque te pega el tarascón. Y acá estamos estudiando un camino más excelente, un camino de caridad. Y cuando yo me examino, veo que no tengo caridad en todas las cosas. Y que entonces, ¿qué es lo que está derramado en mi corazón? Y después, vientres perezosos.
una panza, que quiere decir esto, que nunca termina de digerir la palabra de Dios. Recibe palabra, pero no pone en accionar en la vida. De digestión lenta. ¿Cuántas cosas, no, que recibimos? Y solamente un versículo, ya que me quede en la cabeza y lo digiera, lo piense, ya me ha de transformar, operar y cambiar. Si lo digiero, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, para que sean sanos en la fe. Ese es el objetivo, no es para destruir a nadie. Ser sanos en la fe, para que se pueda dejar la niñez. Luego pensaba también en la mujer samaritana, que en una expresión dice a los de su ciudad de Samaria: me ha dicho todo lo que he hecho. Esa es otra cosa, ¿no? Me ha dicho todo lo que he hecho. El Señor lo ve y lo conoce. Y nos lo dice para que podamos crecer y dejar la niñez. El Señor lo conoce. Y fíjense en Apocalipsis 3, sobre la iglesia de la Odisea, cómo el Señor puede ver a través de su palabra, nos muestra lo que somos. Y desde el versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, qué distinto que es, y ahora el versículo que sigue lo va a volver a ejemplificar, el criterio de lo que tenemos de nosotros mismos y cómo nos ve el Señor. Es difícil y duro escuchar que nos diga: sos un mentiroso, sos una mala bestia, y también el otro, vientre perezoso. Pero más duro es cuando yo despierto esa realidad, porque hay que dejar lo que es de niño para ser hombre, y en el Señor digo, ¿no? Y esto es lo que requiere en este tiempo y en todos los tiempos, estos dones permanentes, poder estar analizando siempre estas cosas. Cuando nos dice acá en la Odisea, otra vez una radiografía, también da el remedio y la solución. Pero cómo negaban, ¿no? Cómo negaban ellos, cómo mentían, pensando que eran ricos y que no tenían ninguna necesidad. Y cuando están delante del Señor, el Señor los ve totalmente de otra forma. Miren cómo sigue el capítulo 13 de Corintios, versículo 12. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. El espejo, ¿no? Ahora vemos por espejo. El espejo que había en aquel entonces era sacar brillo fuertemente a algún bronce, a algún metal, y se podía reflejar el rostro de uno, y no era como nosotros podemos conocer ahora el espejo, que dice que es un vidrio o un cristal que está pulimentado y que atrás se le pega una lámina de metálica muy finita. Entonces cuando ingresa la luz por ese cristal, refleja la luz y todo lo que tiene por delante. Y a nosotros nos da la sensación como que nuestros ojos están en el espejo, porque nos podemos ver. Y por eso decíamos que es gradual y que el apóstol les está diciendo, ahora vemos por espejo, pero un espejo de un bronce pulido. Muy difícilmente se puede ver claramente, porque era un bronce pulido, no se reflejaba bien. Con las lenguas, con la profecía, con la ciencia, todo eso tenía que ser quitado. Y cuando venga lo perfecto, ya nos quedamos con lo completo, lo perfecto, que son las Sagradas Escrituras completas. Y con respecto a esto también hay muchos que piensan que nos vamos a ir perfeccionando con la reencarnación. No, esta vida no, en la otra yo voy a ser mejor persona, en la otra, yo tengo ya, algunos lo han dicho, 3 veces morí, una morí así, otra morí así. Tengo una vecina que cree eso y que se va a ir perfeccionando. Pero acá la palabra de Dios nos dice a nosotros, a mí, que tenés ahora el tiempo y la oportunidad de perfeccionar la santificación y dejar las cosas malas y poder verme como el Señor me ve. Y este espejo es la palabra de Dios. Ahora vemos por espejo. Aquellos, los de Corinto, en oscuridad. Y nosotros sabemos que los espejos se ensucian también, ¿no? En el baño, cuando no se limpia, se llena de vapor, después se puede llenar, no sé por qué, de tanta suciedad que se pega, y a veces hay que limpiarlo y nos vemos bien, pero a veces el espejo está sucio y no nos permite ver lo que somos. Y muchas veces hay gente que ni quiere tener espejo en la casa, porque no quiere ver el paso del tiempo, o porque no quiere verse de esta forma o de la otra, o algunos tienen demasiados espejos para ver cómo le queda esta ropa, cómo le queda lo otro, y algunos tienen espejo atrás para ver si están hasta peinaditos de atrás. Son muchas las aplicaciones que se pueden tener, pero lo importante es que la palabra de Dios es un espejo que refleja lo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que viendo eso yo pueda decir, todavía soy un niño, todavía pienso como niño, hablo como niño, juzgo como niño, de forma caprichosa. Es la carne, ¿no? De forma caprichosa, juzgo, señalo, extiendo con el dedo, como escuchábamos el domingo pasado. Ese niño que son crueles y que piensan que diciendo la verdad, ¿sí?, causa gracia, pero los niños deben pasar la experiencia y con el correr del tiempo crecer, ser hombres. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Esto
podemos decir que ha de ser en el día que estemos en el cielo. Y el estudio decía también que cuántos errores se cometen al pensar que tenemos todo el conocimiento. Sí lo tenemos, pero en la experiencia por ahí no. Y que apenas podemos levantar un poquito el velo y ver las verdades del Señor, bueno, que sean para uno y para bien de los hermanos, para edificación. La perfección va a estar en el cielo, ¿sí? Pero mientras acá tenemos la palabra, tenemos la comunión, la edificación, la exhortación, prevenirnos con honra unos con otros, con caridad. Y esta última parte, más entonces conoceré como soy conocido, la han experimentado muchos a través de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, pensaba en Jacob. He aquí, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Job, que dijo también, muy conocida las frases de los textos, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Agar había dicho y puso el nombre del pozo, el viviente que me ve. Eliseo le oró a Dios para que pueda abrir los ojos de su siervo, para que pueda ver lo que no veía. Son experiencias que nos muestran que existe una realidad espiritual. Y una de las realidades espirituales es la de nuestro corazón. Y cómo Dios me conoce a mí. ¿Sí? Esto es muy importante porque pensamos que nosotros tenemos que ir conociendo a Dios y está bien. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Conocerle mientras que tenemos tiempo es ir viéndonos en el espejo de la palabra, pero no pensar en esa situación que se conoce, ¿no? La imagen del narcisista. ¿Qué pasaba con el narcisista? Narcismo, ¿qué es? Narciso. ¿Qué pasaba? Se quedó mirándose en el agua y... No, se miró reflejado en el agua y se enamoró de su propia imagen. Quiere decir esto que aún en eso debemos tener cuidado, porque la carne es muy astuta. Mirá lo que hice yo, mirá qué lindo que soy yo, cómo hago esto yo, y me estoy mirando yo, y debo ver al Señor, el rostro del Señor, porque somos así astutos, ¿no? Ahora permanecen, dice el versículo número 13 para terminar, la fe, la esperanza y la caridad. Y acá hay unas frases muy lindas que no son difíciles de entender, pero nos muestran cuán poderosos son estos dones, y acá están estos tres. La fe hace visible lo invisible. Hay muchos textos que nos dicen, no por fe andamos, no por vista. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace visible lo invisible, lo que no se veía. Somos llamados a eso. La fe vence en este mundo de tanta maldad. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Para la fe nada hay imposible. Para la fe nada hay imposible. La esperanza hace seguro el porvenir. El porvenir es aquello que todavía no llegó. Va a venir. Y la esperanza lo hace seguro. Qué esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Los hijos de Dios. Y para la esperanza nada es difícil. Eso me llamó la atención. Para la esperanza nada es difícil. Y acá, bueno, nosotros escuchamos siempre, ¿por qué no se predica la segunda venida de Cristo en las iglesias? Bueno, porque no se quieren santificar, porque no hay esperanza. Se da todo bendición y amor
y no se predica la santificación. La caridad es la que pone todo su calor y vida en nosotros, la caridad. Todo calor, todo vida. Y para la caridad, nada es molesto ni penoso. ¿Qué cosa, no? Eso lo mandó Alfredo en un PDF y me llamó la atención. Para la fe nada es imposible, para la esperanza nada es difícil, para la caridad nada es molesto ni penoso. Y significa esto tomar la cruz cada día, ¿no? Porque el Señor nos invita. Ahí está, para poder mantener estas cosas. Qué feo que es encontrar un cristiano sin fe, un cristiano que no tenga esperanza, un cristiano que no tenga caridad. Tienen que estar las tres. Y de las tres, la mayor de ellas es la caridad. Así que, hermanos, habría mucho más para decir. Y cuando se tienen estas tres cosas, han de reflejar la imagen del Señor. ¿Sí? Cristo en mí. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos, y vamos a continuar. Fíjense en el capítulo 14, que dice dones de profecía y de lenguas. Por eso no hablamos mucho de las lenguas todavía, porque tenemos todo un capítulo que habla de esto, lo cual es muy enriquecedor y aleccionador, y sería bueno que sigamos teniendo la continuidad para poder recibir la palabra. Que el Señor nos bendiga.